Ok, continuando con eh, el trabajo estadístico descriptivo de los datos anteriores, bueno, ya nosotros, haciendo esta recopilación, ya nosotros hicimos la tabla de frecuencias, eh, calculamos las medidas de tendencia central que son media, mediana y moda. Además de eso, calculamos la varianza, la desviación típica, el coeficiente de variación y calculamos la kurtosis. ¿Listo? Entonces, continuando con esta misma plantilla, vamos a calcular los cuartiles Q1, Q2 y Q3. Luego calculamos los deciles. En este caso de ejemplo vamos a calcular el decil 5 y el decil 7. Luego vamos a calcular los percentiles. En nuestro ejemplo vamos a utilizar el percentil 25 y el percentil 50. Listo. Entonces vamos a empezar con los cuartiles. Estas medidas de localización todas son muy semejantes a la mediana, porque la mediana también es a su vez una medida de localización, ya que esta localiza el dato que está justamente en la mitad de todo el conjunto, es decir, el 50%. Pero como divide el conjunto en dos partes. Los cuartiles lo que hace es dividir el conjunto de datos en tres partes. El primero, que es el cuartil 1, lo divide en 25%. Q2, que es el segundo, lo divide en un 50%. Este valor de Q2 debe ser igual a la mediana. Y Q3, que es el cuartil 3, es el 75%. Es decir, son los deciles dividen el conjunto de datos en 10 partes. Entonces tenemos decil 1, decil 2, hasta decil 10, hasta decil 9. El decil 5 es decir, 5 divide en dos partes iguales, obviamente, porque 5 es la mitad de 10, en dos partes iguales al conjunto de datos. Lo que quiere decir es que es igual al cuartil 2 y también tiene que dar igual a la mediana. Mientras que el decil 7 equivale al 70%. Divide entonces el 70% del conjunto de los datos. Y los percentiles dividen en 100 partes a todo el conjunto de datos. Es decir, que cada una de estas partes equivale a un porcentaje. El percentil 25 equivale al 25% de los datos y el percentil 50 al 50%, por lo que es igual al decil 5, tiene que dar igual al cuartil 2 y debe dar igual a la mediana. Entonces vamos a empezar con el cuartil 1. Vamos a utilizar el mismo método que utilizamos en la mediana, pero para este caso necesitamos un valor adicional, el K. ¿Qué es el K? El K en este caso vale 1 porque es el cuartil 1. Para el cuartil 2 vale 2 y para el cuartil 3 vale 3. Entonces, este valor de K en este caso es 1. Ahora vamos a utilizar el siguiente valor. K por N entre 4, es decir, signo igual, K, que es esta celda, por el N, que en nuestro caso N vale 100, entre 4. ¿Por qué 4? Porque estamos hablando de cuartil, en 4 pedazos, entre 4. Listo, entonces el valor que nos dio es 25. Ahora nos vamos a la tabla de frecuencias. Recuerden este valor 25. Nos vamos a la tabla de frecuencias. Vamos a buscar en la columna de la frecuencia, bueno, aquí en la columna de la frecuencia acumulada, un valor o una frecuencia que supere a 25 por primera vez. 25. Entonces, en ese caso, miren que 36, 48, 61, 70, todos estos valores lo superan, pero el primero de ellos en superarlo es 36. Así que nos vamos a ubicar en esta línea, ¿listo? Entonces, ya sabemos que fue 36. Entonces, vamos a ubicar el límite inferior, siendo igual, vamos a la tabla, el límite inferior en este caso es este, y damos enter. Ahora, la frecuencia F mayúscula I menos 1 significa la frecuencia acumulada anterior. Mi frecuencia acumulada es 36, la anterior es 17. Muy bien. Entonces, signo igual, y vamos a darle el número 17 acá en la celda. Enter. Listo. En FI, damos signo igual. En FI viene siendo la frecuencia absoluta, es decir, en este caso 19. Listo, en la misma línea. Y enter. Y la amplitud, en este caso la amplitud es la que hemos venido trabajando siempre, esta de acá, y enter.
Ahora lo único que vamos a hacer teniendo estos datos, vamos a hacer a Q1, entonces sería utilizando esta fórmula. Entonces damos LI, que sería este valor, más, voy a abrir paréntesis, pero si me doy cuenta en el numerador hay una operación, entonces abro otro paréntesis y sería el K por N entre 4, que es este valor, menos la frecuencia acumulada anterior, que es este valor, cierro paréntesis, dividido entre FI, que es este valor de aquí, cierro paréntesis, multiplicado por la amplitud esta de acá. Y damos enter. Listo, este es el cuartil 1. De la misma manera, vamos a hallar el cuartil 2. ¿Qué es lo primero que debo hacer? K. Para el cuartil 2, K vale 2, porque es el cuartil 2. ¿Listo? Entonces, ahora el K por N entre 4, signo igual, K por N, que en este caso N es 100, ¿listo? Dividido entre 4 y damos enter. Ahora, con el FI menos 1 hacemos la misma búsqueda. Vamos a quitar esta que teníamos anterior, vamos a darle sin relleno. Ahora vamos a buscar la frecuencia que me supera. Si te das cuenta, mira que este 50 es este mismo de aquí. Entonces ya tenemos un indicio que nos va a dar igual a la mediana. Entonces este 50 lo vamos a buscar aquí. ¿Quién lo supera por primera vez? 61. 61. Vamos a seleccionar esa línea y darle otro color para identificarla. ¿Listo? Después quitamos ese color amarillo. Ahora viene la frecuencia acumulada anterior sería signo igual. Entonces, si mi frecuencia acumulada es 61, la anterior es 48. Y doy clic en 48 y enter. Ahora viene FI, sería la frecuencia, vamos en esa línea, la frecuencia absoluta, que sería 13. Enter. Y la amplitud, la misma de siempre, esta de acá. Enter. Y ahora el límite inferior, que sería el límite inferior de ese intervalo, que sería 49.6. Y ahora solo con los datos a reemplazar la fórmula de la misma manera que lo hicimos acá. Entonces vamos a dar signo igual. Es más, podemos hacer esto. Nos ubicamos en esta celda, damos control C y le damos control V acá. Y él nos pega la misma fórmula. Y eso nos evita introducirla nuevamente. Listo. Dando doble clic, miren que se verifican todos. Ok. Ahora vamos a comparar los valores. Mediana, 50.61. Listo, es el mismo. Aquí tiene un decimal de más 8, este 8, pero acá no lo tiene, acá lo aparece aproximado a 4, el 3, pero es el mismo valor. Listo. Vamos a hacer lo mismo con Q3. Entonces vamos a utilizar primero K. ¿Cuánto vale K? K vale 3 y el K por N sería entonces K por N, que vale 100, entre 4, porque estamos trabajando con los cuartiles, 75. Entonces damos signo igual en F. Bueno, listo, vamos primero a identificar el intervalo. Vamos a quitar este que teníamos seleccionado y ahora vamos a buscar, me dio 75. ¿Quién supera 75 en la columna de F mayúscula? El 78, que es el primero. Entonces selecciono esa línea, vamos a darle amarillo para identificarla y vamos a escribir la frecuencia FI-1, es decir, F mayúscula anterior, que sería 70. Y damos enter. Ahora la frecuencia minúscula FI, que es la frecuencia absoluta, en este caso es 8. Y la amplitud, que sería la misma, la amplitud, la misma que hemos venido trabajando, signo igual, la amplitud. Damos enter. Y el límite inferior, signo igual, el límite inferior sería este de aquí. Listo. Y enter. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dar en cualquiera de estos dos que ya hicimos y copiamos la fórmula como hicimos en Q2, control C y damos aquí control V. Listo, copiar y pegar. Ahora sí, para verificar que tenga esta celda seleccionada, doy doble clic, ahí están todas seleccionadas y ya calculamos los 3 cuartiles. Listo. Ahora nos vamos para los deciles y es la misma manera, la misma fórmula, solo que ya no es dividido entre 4, sino entre 10, porque estamos hablando de decil, y básicamente es el mismo procedimiento. Vamos a hacerlo con el decil 5.
Entonces sería nuevamente K, en este caso, como es decir 5, K vale 5. Y aquí en K por N entre 10 sería signo igual. Signo igual. Entonces vamos con K por el N. Vamos a ubicarnos el N en nuestra celda de N. Si no quiere buscar el N, simplemente escribe el número. En este caso es 100. Yo puedo escribir 100 porque ya sé que N vale 100. Para verificarlo está aquí. Si no, dé clic en la celda. No hay problema por eso. Cualquiera de las dos opciones es válida. Pero yo voy a optar por darle clic para continuar con el mismo procedimiento. Ahora todo va dividido entre 10. Entonces escribimos 10 y damos enter. Dio 50. Listo. Ahora el FI entonces sería signo igual. Bueno, vamos antes a quitar la selección, siempre se olvida. Ahora vamos a buscar este 50, ¿quién lo supera por primera vez? 61. Entonces vamos aquí, seleccionamos esa fila, vamos a colocarle el color amarillo para identificarla. FI-1 es la frecuencia anterior a 61, que sería 68. Nótese que escribí signo igual, siempre escribo el signo igual antes de darle clic en la celda y enter. Ahora la frecuencia absoluta de esa línea, entonces sería la frecuencia absoluta es 13, enter. Ahora doy la amplitud, que es la misma. Vamos a retroceder acá, la amplitud es la misma. Damos clic, signo igual. Ahora en el límite inferior, vamos a darle signo igual. Vamos a buscar el límite inferior en la línea 49.6. Listo. Entonces, vamos a darle en decir. Puedo volver a copiar esta fórmula. Puedo volver a copiar esta fórmula. Vamos a darle control C y vamos a darle aquí control V. Listo, ahí tengo la fórmula. Si yo hago la celda un poquito más grande, ahí los decimales me van a aumentar. Pero eso no importa, como nos dio al principio estaba bien también. Pero esto es para verificar 100% que D5 es el mismo Q2 y es la misma mediana. Listo. Ahora vamos a hacer el percentil 25. El percentil 25. En este caso, lo único que nos va a cambiar es el 100. ¿Sí? Miren que lo único que cambia aquí es este cociente. Aquí es 100 porque es percentil. En deciles 10 y en los cuartiles era 4. Y lo demás es lo mismo. Entonces vamos con el valor de K. En este caso, K vale 25 porque es el percentil 25. Esta puedo calcular cualquier percentil, el 32, 45. Lo único que cambiaría es el valor de K. Entonces, vamos a hacer signo igual, K por N, vamos a buscar N lo tengo acá al principio. Vamos a regresar donde estamos nosotros, dividido entre 100. Listo, 25. Ahora damos signo igual, vamos a buscar, bueno, vamos a quitar primero la selección, siempre se olvida. Vamos a buscar cuál es la frecuencia acumulada que supera 25. Apréndense este 25. 25, ¿quién lo supera? 36. Entonces 36 lo supera por primera vez. Seleccionamos esa línea, le damos el color amarillo. Este color amarillo es solamente para identificar. No hace parte de la operación, solo es para identificar, una ayuda. Entonces la frecuencia anterior, signo igual, voy a la tabla, la frecuencia anterior a 36, frecuencia acumulada anterior a 36 es 17. Doy enter. Ahora vamos a buscar FI, es decir, la frecuencia absoluta de ese intervalo que sería 19. Enter. Y la amplitud, que es la misma de siempre. Nos vamos aquí al principio de la tabla. Amplitud, signo igual. Listo. Ahora damos aquí límite inferior, signo igual. Vamos a buscar el límite inferior. Límite inferior, signo igual. El límite inferior es este que tengo aquí. Ya lo tengo. Para eso es que le echamos color amarillo para identificarlo. Y enter. Ahora vamos a volver a copiar esta fórmula. Control C, control V. Listo. Vea que me coge los mismos valores. El percentil 25, que equivale al 25%, debe dar igual al cuartil 1.
que el cuartil 1 también equivale al 25%. En este caso dio 39.17, acá también 39.17. Entonces, todo el procedimiento ha sido correcto. Bueno, esto no lo llenamos porque se hace de forma análoga que estos de acá. Lo único que tienen que hacer es consultar estos valores y copiar la fórmula y pegarla aquí. ¿Listo? Y lo mismo para el percentil 50. Entonces, básicamente, estas se calculan de la misma forma. Lo único que cambiaría es este valor de aquí de abajo del cociente y el valor de K. Entonces, hemos culminado nuestra plantilla. Quedaría pendiente un histograma de frecuencia para terminar este estudio estadístico descriptivo de este conjunto de datos.